sesión número 4. Ya se está grabando. Listo. Bueno, primero saludarlos. Muchas gracias a los asistentes a la clase, muy juiciosos, que llegan muy puntuales para este espacio de aprendizaje. Bueno, todos los que están aquí estuvieron el anterior jueves. Elizabeth, Erika, Henry, Jacqueline, Liliane, María de los Ángeles. Yo recuerdo que sí, que todos estuvieron. Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar esta primera parte recordando un poco el espacio, este cronograma que les presentamos como opción de trabajo para el día de hoy, 27 de agosto. Entonces, hoy vamos a retomar los procesos de lectura del razonamiento lógico categorial, la manera en que asociamos las ideas, em, recordar tal vez y preguntar un poco, hacer un poco de evaluación, sin llamarlo evaluación, de cómo es el proceso lógico inductivo, cómo es el proceso lógico deductivo, cómo es ese proceso hipotético deductivo. Y vamos a trabajar eh, dos, dos tipos de texto, un texto audiovisual y un texto escrito para poner como en práctica el ejercicio. Bueno, hasta ahí vamos bien. Listo. Erika, que acabas de llegar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Bueno, quisiera preguntarle si durante estos días que no nos vimos, cuando uno aprende algo nuevo o cuando uno recuerda algo, como que se enfoca la mirada en eso y empieza uno a encontrar muchas cosas, muchos ejemplos alrededor de eso que tal vez uno vio, si logró un buen aprendizaje. Quisiera preguntarles si durante estos 8 días que no nos vimos, que no nos encontramos del jueves anterior a hoy, pudieron poner en evidencia o en práctica o enfocar su mirada en esos procesos en cómo entendemos el mundo, cómo asociamos nuestras ideas. No sé si de pronto pudieron ver cómo hacemos generalizaciones de lo universal a lo particular, de lo particular a lo universal. Cómo caemos muchas veces en esas generalizaciones y en esos errores que pueden llegar a convertirse en procesos totalizantes o totalizadores, procesos muchas veces discriminatorios, a caer en verdades ambiguas o subjetivas y que pueden hacer que nuestro pensamiento o nuestros procesos de pensamiento eh, se queden eh, en eso inductivo o deductivo. Quisiera saber tal vez si también recordaron un poco su proceso de formación y cómo el método científico es fundamental para comprobar cualquier idea explicativa, cualquier tesis. Se necesitan evidencias, se necesita recolección de información, se necesita análisis de la información, se necesita aplicar tablas de verdad eh, y al final, pues de los procesos de tesis, de los procesos de investigación, poder contribuir al conocimiento, ¿cierto? Ese es el objetivo que uno tiene cuando está en un proceso de formación, ¿cierto? Entonces, el método científico nos permite, desde cada una de nuestras áreas de formación, em, que sea efectivo o no eh, nuestra labor. Entonces, poniendo como ejemplo, este ejemplo que nos va a durar mucho tiempo del terremoto, se pone a prueba qué tan formados están nuestros ingenieros civiles, nuestros arquitectos,
em, qué tan capacitados están los constructores para hacer todo tipo de obras públicas y privadas. Y la respuesta básicamente está en, en si las obras se derrumbaron o las obras quedaron en pie, ¿no? No hay más evidencia de que nuestro conocimiento es efectivo cuando logra resolver problemas, cuando logra resolver situaciones reales y complejas. En el caso de ustedes con su labor específica, eh, um, si su formación académica permite resolver problemas o no, parte de ese razonamiento lógico y ese proceso de formación que hoy pues se pone a prueba todos los días en el trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, quisiera que retomáramos un poquito. Voy a dejar de compartir este documento que es base de la clase de hoy para que volvamos al, al documento de la presentación de la clase anterior. ¿Cómo les fue o cómo se sintieron con los ejercicios del final de la clase? Cuéntenme, ¿qué dificultades hubo en ese proceso? ¿Alguno quiere hablar? Sin aire. Buenas noches. Hola, Erika, buenas noches. Noches. Bueno, los ejercicios que hicimos de como de lógica Ajá. me parecen súper porque eso le implica a uno como esforzarse un poquito y Ujú. uno cree que lo va a sacar rápido, ¿no? Pero Sí. entonces mientras va analizando que este no está al lado de este, no sé qué, a veces vuelve uno como un 8. Y bueno, y eso Sí. se trata como la clase que vaya uno haciendo como ejercicios para que el cerebro em, piense más rápido o tome como el sentido de la forma como pregunta. Me pareció súper, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Henry, ¿estuviste en la clase anterior? Henry, bueno, tal vez no nos puede contestar en este momento. Bueno, la idea de esos ejercicios es claramente lo que nos dice, lo que nos estaba diciendo Erika, ¿cierto? Poner en la elasticidad de nuestro cerebro a pensarnos con ejercicios lógicos. Entonces, muchos tienen respuesta desde la matemática, pero otras desde el lenguaje o básicamente del sentido común, que a veces no es tan común, ¿no? Todos llegamos a las respuestas de maneras diferentes, eh, muchos por el mismo lado, otros por otro, pero lo interesante del ejercicio, esos ejercicios de lógica, es que pues la respuesta parte de nuestro análisis, parte de ordenar o graficar o visualizar, sí, pero parte de un ejercicio de concentración, de análisis y de poner en práctica ese pensamiento lógico, ese razonamiento lógico, del que han hablado muchos, pero que el primero y fundamental es Aristóteles. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esos procesos mentales? ¿Cómo asociamos, interconectamos pensamientos para llegar a algunas conclusiones? Si partimos de algunas premisas, tal vez de experiencias, tal vez de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, pero llegamos a unas conclusiones eh, que nos permiten poder dar una respuesta. ¿Listo? Bueno, Liliana, ¿recuerdas cuál era el la primera forma de pensamiento lógico categorial? La primera, Ujú. el hipotético deductivo, No, o sea, no era la primera. ¿no? Esa era la última. El inductivo, entonces, El inductivo, que, sí. ¿Y cómo era eh, el pensamiento inductivo? que se va de lo particular a lo general.
de lo particular a lo general. en general. ¿Podrías, Liliana, darnos un ejemplo? Ejemplo de lo particular a lo general. Mm, que podemos encontrar a ver, algo así sencillo. En una época del año, cierto grupo de hojas. Entonces podemos deducir que para el mes Ujú. de agosto se caen las hojas en cierta parte de cualquier lugar del mundo. Bueno, y eso parte de De una una experiencia visión particular. de una experiencia particular que vio en cierto momento que habían varias hojas en un jardín. Entonces, también se podría decir que muchas personas podrían también decir que parece que va a llover, por decir algo, cuando ven Mm, cierto fenómeno. Cuando hay un indicio de Mm, que va a dice, llover, un indicio de que va a llover. Listo. Bueno, Elizabeth, A ver, un podrías. inductivo. Ujú. Podría ser, no sé, nos colocaban unos ejemplos todos locos que lo ponen a uno a pensar y lo confunden. Me acuerdo del compañero que decía de las baldosas en Bogotá, Sí. eh, que, que, que las baldosas en Bogotá chispeaban. Entonces, en todos los barrios de Bogotá, las baldosas chispean, algo así. Sí, Entonces, de un caso particular, porque hay ciertas aceras que por sus baldosas están mal colocadas o se han deteriorado y llueve y se salpican los pies, entonces afirmamos en la generalidad que en todo Bogotá sucede lo mismo. Entonces puede ser sí, una afirmación que se generaliza de lo particular, pero no necesariamente puede ser cierta. sí. Bien, muy bien. Em, Giselle, buenas noches. Buenas noches, perdón que entre tarde, profe. No te preocupes, llegaste a tiempo. Llegaste a tiempo para darnos un ejemplo de lo inductivo, del pensamiento inductivo. Eh, pues como lo estabas explicando la clase pasada, como que de, de lo de algo particular llegamos a algo general, no sé si es eso. Sí, de algo particular sacamos conclusiones generales. Exacto. Mm, ¿Cómo que puede ser? Por- Como eh, las personas en Colombia, bueno, no, las mujeres en Colombia o en Bogotá, perdón, las personas en Bogotá hablan español, en Colombia se habla español. No sé Perfecto. si aplica. Sí, perfecto. ¿Qué dicen los otros? En Colombia hablamos español, entonces em, todos los colombianos hablamos español, ¿sí? Y todos los colombianos, o bueno, los colombianos hablamos español, entonces en Colombia se habla español. Sí, es más así, Giselle. Los colombianos hablamos español, entonces en Colombia solo se habla español. Ah, ok. ¿Mm? Podríamos caer en un error. ¿Por qué en Colombia no solo se habla español? Porque habrán algunos que hablen otros idiomas o habrá extranjeros que hablen otros idiomas. Entonces, de lo particular podemos caer en un error generalizante. Listo, perfecto, lo tenemos clarísimo. Un ejemplo que les pongo, las personas que han sufrido tal vez un atraco, ¿cierto? Un robo, van a poder decir que por esa calle no pasan o de que ese transporte no lo toman o que en ese lugar no entran porque es peligroso, ¿cierto? Y
parte de la experiencia, parte de la experiencia, pero no necesariamente es generalizante. Parte de su trauma frente a un atraco, un robo, no quiere decir que a todo el mundo atraquen y roben en esa misma calle, en ese mismo bus o en ese mismo sitio, lugar, establecimiento, lo que sea. Entonces, ese pensamiento deductivo nos permite llegar a unas verdades, pero también nos puede hacer caer en errores. Listo. Un ejemplo de la DIAN. ¿Quién me ayuda con un ejemplo de la DIAN? Fácilmente dicen por ahí en la calle, la gente dice es que en la DIAN son corruptos y Ujú. pues no necesariamente es cierto porque el hecho de que de pronto algún funcionario se haya dejado manchar de alguna manera no quiere decir que todos seamos de la misma manera. Perfecto, muy bien. Un ejemplo de cualquier funcionario público. ¿Qué dicen de nosotros los funcionarios públicos? María de los Ángeles. ¿Qué dicen de nosotros los funcionarios públicos? Perezosos. Que somos perezosos, que Sí, somos señora. flojitos, Que ¿cierto? somos, sí, Que que no poco tenemos trabajamos. tiempo. Sí, eso dicen de nosotros. ¿Creen ustedes que eso es verdad total? ¿Es una verdad total? No, No, para lo que nada. estamos haciendo es generalizar, por lastimosamente unos pagamos mucho. Ujú, así es. Muy bien. Listo. Entonces veo que quedó claro, muy claro, el concepto de el razonamiento inductivo. Vamos a irnos al razonamiento deductivo. ¿Quién me ayuda con un ejemplo? Uganda. ¿Estás ahí? Sí, Uganda, sí, estoy Páez. aquí, pero, pero no se me ocurre en este momento. ¿Recuerdas cuál es el razonamiento deductivo? Sí, pues es con el que deducimos cosas como que, digamos que sabemos que todas, o bueno, por ejemplo, podríamos decir que todos los bananos son amarillos o algo así, Ujú. y pues a veces va uno y pues puede haber pues digamos cuando no están maduros son verdes. En particular, cuando hablamos de bananos, Sí, pues uno deduce una vez el color amarillo. bueno, partimos de una deducción que es universal a una eh, específica, Aún ¿cierto? específico. De algo universal a algo específico. ¿Podemos caer en errores? Sí, también. Pensemos en un ejemplo que aplique a la DIAN. ¿Quién me ayuda con un ejemplo? No sé, como la normatividad aduanera es clara, eh, es fácil de entender, es fácil de Mm, interpretar, o sea, algo así. sí, esa normatividad aduanera es propia de Colombia. Sí, porque cada Mm, país tiene su legislación. Sí. sí. Es propia de Colombia. ¿Se inspira esa legislación en algo, eh, no sé, continental, mundial? Sí, la toman, muchas cosas se toman de otros países y como Colombia tiene acuerdos con otros países, pues Ujú. entonces se rige en una parte, pues tiene que tomar esas directrices, ¿no? Ok, entonces ahí vamos construyendo el ejemplo. Si parte de una normativa, digamos que universal, pero se adapta a una normativa local, estamos hablando que parte de situaciones universales, pero tiene su aplicación real en realidades locales. Esa legislación aduanera, o si esa legislación, lo digo bien, aduanera, si es correcto decirlo,
tiene como objetivo poner unos límites, ¿no? Poner unas reglas claras. Y esas reglas claras se tienen que adecuar de acuerdo a las realidades de cada lugar. Entonces, podríamos decir, el ejemplo de María de los Ángeles que refuerza Liliana aplica en ese razonamiento deductivo. No mucho, no sé, Por, me atrevo a pensar, me atrevo a decir que, por ejemplo, si no existieran leyes aduaneras en Colombia, de pronto no existiría la palabra contrabando porque todo el mundo entraría y sacaría mercancías libremente sin ninguna sanción. Pero Ujú. si no existiesen leyes, entonces simplemente no existiría la palabra contrabando. Pero la práctica sí se haría. La práctica del contrabando, Sí, eh, pues pienso que existe la palabra contrabando porque es ilegal. Si existen las normas y yo no las acato y traigo mercancía sin reunir los requisitos y los procedimientos establecidos para ello, pues estoy incurriendo en un contrabando. Pero si no existen leyes, pues eso sería libre y no claro, existiría la palabra contrabando. claro Pero que sí. como hay leyes, si yo incumplo las leyes establecidas para el comercio exterior, es propio que se incurra en contrabando. Bien, muy bien. Giselle, Giselle, levantaste la mano. Sí, profe. Dale. Podría servir todos los errores en las declaraciones tributarias tienen sanción. Podría hacerlo general sabiendo que en particular hay unos que no. Claro que sí, tú sabes más de eso, explícanos un poquito. Es decir, por lo general, si estos errores nos hacen aumentar el saldo a pagar, pues sí tiene sanción. Sí, Pero hay errores que no aumentan el saldo a pagar, pues no tienen sanción. Pero digamos que son más los que sí tienen sanción. dentro de la norma todos los que tengan errores tendrían sanción, aunque en la realidad así no sea. ¿Sí? No, en la norma no sé entonces si sirve el ejemplo, porque en la norma hay unos que desde la norma están tipificados que no tienen sanción. Entonces no sé si sirve para el ejemplo, ¿Y por qué están tipificados que no tienen sanción? porque no aumentan el saldo a pagar. Ya. Y entonces quedan eximidos de sanción, Exacto. Son como excepciones, digámoslo así. las excepciones. Es Las decir, excepciones a eso universal. deben corregir, pero no le genera una sanción. Y ahí entonces se cumpliría ese razonamiento deductivo. Sí, me parece que sí. Ujú. Yo tenía uno de pronto, un ejemplo, Dale. cuando eh, lo que uno más le teme es llegar a recibir una comunicación de la DIAN, ¿no? Sí. Entonces podría ser, no todas las ¿Cómo? comunicaciones de la DIAN son porque hay un incumplimiento, Sí, porque a veces hay de sí, puedo felicitación, decirlo. pero no sé, hay de felicitación o de agradecimiento. Pero si uno ve una Sí, sí, comunicación, sí. a uno le da miedo abrirla porque cree que cometió un error en su declaración. Entonces Sí, ya hay, eh, el ciudadano deduce que es que le llegó una sanción, cuando resulta que es otro tipo de comunicación. perfecto, Liliana, sí, puedo decirlo por experiencia. Le llegó un correo de la DIAN, uno se asusta, uno se asusta. Y el correo tiene otro, un agradecimiento por haber pagado, por haber declarado, por haber... Sí, es claro. Me gusta mucho el ejemplo de Elizabeth con respecto al contrabando. Entonces, miren que dentro del lenguaje, em, si se quitara la palabra contrabando, si se quitara la palabra contrabando, igual la práctica, en la práctica, que hace que sea algo legal o ilegal.
la norma. Entonces el ejemplo es clarísimo, que hace que tengamos mm, una estructura legal tan fuerte. Por ejemplo, en Colombia, que esté escrito en la Constitución el derecho a la vida. Eso parece obvio, ¿no? Pero en nuestra Constitución está escrito. ¿Por qué creen que en la Constitución está escrito el derecho a la vida? Cuando sería lo obvio que todos tenemos derecho a vivir. La pregunta es, si se quitara esa parte de la Constitución, pues implicaría que no hay derecho a vivir. Igual hay derecho a vivir. Pues Exacto. Pero yo pienso que de pronto es, las leyes han nacido por la fuerza de la costumbre y aquello que llamamos moral y las buenas maneras para relacionarse con las personas. Y de pronto incluyeron el ujú, derecho a la vida porque de pronto en un momento dado el irrespeto fue tan grande contra la humanidad que hubo la necesidad de colocar el derecho a la vida. ¿y será No que en sé. otras constituciones existe ese derecho? ¿Estará escrito? Yo creo que sí. Tendríamos que hacer el ejercicio así como pensar, como pensamos que todas las aves vuelan, pensar si en todas las constituciones está escrito específicamente el derecho a la vida. A lo que me refiero es al lenguaje, que es lo que hace que algo sea legal o ilegal, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, si hablamos desde la historia, el chirrinchi, el aguardiente, fueron ilegales en su momento. Más que, bueno, el aguardiente no, el chirrinchi, eh, ¿cómo se llama esto? Todas estas bebidas campesinas e indígenas, el ¿No? guarapo, El guarapo. Los licores, antes, digamos, en Estados Unidos había contrabando de licor porque era prohibido. ujú, pero digamos que aquí en el ¿Sí? territorio nacional todas esas bebidas tradicionales embriagantes fueron prohibidas. Adivinen por qué. Porque necesitaban traer bebidas de otros lugares y hacerlas legales. Entonces necesitan volver ilegal algo para poder introducir otras bebidas. Está en la historia, ¿sí? Mm, entonces esa cuestión de ese marco legal siempre es bien interesante de analizar desde la lógica. Bueno, quiero que pasemos de una vez a nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, estoy compartiendo esto, voy a dejar de compartirlo. Esta parte era como para recordar un poquito y ver su nivel de comprensión hasta el momento. Pero no quiero que nos enredemos tanto, sino que nos vayamos al ejercicio. Entonces, vamos a hacer primero el ejercicio de lectura. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ya ven Y la se ve. pantalla? Listo. Ya. Sí, ya. Vamos a ver si puedo aumentar un poquito más de su tamaño. Listo. Ahí se emplea un poquito. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Instrucciones para subir una escalera. Minicuento, texto completo, Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en un ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una pequeña perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la mano derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o en un escalón. Cada uno de estos peldaños
formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y delante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones como exactamente en el escalón. No. Puesta, se me Y fue, que salvo excepciones. cabe exactamente en el escalón. Ujú. Puesta en el primer peldaño dicha parte, es que me lo subió, puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria, la conciencia de No, nombre entre no. del ¿qué? La La conciencia. coincidencia. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Fin. ¿Habían leído este texto? No, No, Bueno, no, ¿cómo les parece este texto? enredado. no, descubrí que tenía la pantalla muy chiquita, así la amplié. ¿Enredado? ¿Muy enredado? Muy enredado, sí. ¿De qué nos O está sea, hablando? o de pronto que algo tan sencillo como una escalera lo pone tan filosóficamente o tan Es explicado que como uno el nunca paso lo a hubiera paso. pensado. Es Sí, que como uno el nunca paso lo a paso hubiera de cómo pensado. subir una escalera. Es un instructivo, ¿cierto? Ujú. Sí, y de lo que es una Es un- escalera y cómo lo... Bueno, listo. Quedémonos con ese texto escrito. Ahora vamos a hacer el ejercicio con un texto audiovisual. Voy a dejar de compartir acá para compartir un texto audiovisual que nos habla. No se me vaya. Ah, ¿están escuchando, cierto? ¿Me escuchan? Creo que no. Compartir. No, no se Pero escucha tengo que nada. decirle que compartir audio de la pestaña. Acá. Me avisan si se escucha, por favor.
Ahí lo ven. Ahí se va a reproducir. Ahí lo ven, Ya ¿sí? sí, ya. Ahora, ¿lo escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí. Listo. No, yo no escucho. Vemos la pantalla, pero no se escucha. No se escucha. De nuevo. No pasa nada. Las cosas pasan. Porque la gracia es con audio. ¿Me avisan? ¿Se escucha? Solo se No, ve. solo se ve. ¿Explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar? Lo que no se dijo entonces es que también puede... Ay, qué mal, no se escucha. Se escucha entrecortado. Ah, pero ya se está escuchando. No, ahí se cortó. ¿Se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar? Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto. Bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto, obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer. Bueno, ¿están escuchando? Sí. Bueno, ¿escucharon el video? ¿Escucharon el video? Se escuchó. Sí, se escuchó. Listo. ¿Qué diferencia hayan entre uno y otro?
¿De qué nos está hablando el uno y de qué nos está hablando el otro? Me parece que el primero es como un paso a paso de cómo subir una escalera y este me sonó como muy dramático. No sé, ¿Por qué? no sé, pues ¿Por qué hablaba dramático? como, pues no sé, o como lo contaba, porque este me pareció un paso a paso de cómo subir una escalera, que no se puede, se tiene que subir un pie primero y el otro después, y así sucesivamente hasta llegar a la cima. El otro me Ujú, pareció que hacía como el símil de que si subía la escalera en espaldas, o sea, hacia atrás, no sé, me dio como la impresión de que le iba a dar susto, de que podía encontrar cosas desconocidas, algo por el estilo. No sé. ujú. Bueno, estás haciendo una lectura literal de lo que dicen los dos textos. El uno cómo subir y el otro cómo subirla, pero al revés. Si hablamos en términos más desde la literatura, desde la poesía, ¿de qué nos está hablando el autor? Es el mismo autor. El uno De dice la cómo escalera. sube de la escalera. ¿Qué representa la escalera? ¿Qué vieron en el video? En las imágenes, que es otro tipo de texto. ¿Qué vieron en las imágenes? Yo veo que es como como una, em, ¿cómo lo explicara yo? Es como un discernimiento que hace el escritor de que no necesariamente, a pesar de que la escalera se hizo aparentemente para subir y se sube hacia el frente, hay otra manera, hay otra cosa que uno está dejando atrás que si volteamos la podemos ver del otro lado y de pronto nos podemos estar perdiendo de cosas de pronto espectaculares por hacer las cosas de una manera como tan rígida, tan a lo que se ha acostumbrado. Lo veo de esa manera. Y el otro, pues, es como lo que dice la compañera, es como un paso a paso, pero demasiado enredado para decir que es una escalera y cómo se debe subir. Bueno, Elizabeth, ¿quién fue la que leyó el primero? ¿Fuiste tú, Elizabeth? No sé quién fue la que leyó. Yo no podía ver quién estaba leyendo. El primer texto de subir Liliana, la escalera. Ah, fue Liliana. Liliana. Bueno, Liliana, cuando tú ibas haciendo lectura, ¿qué pensabas del texto? Que yo te veía como que dudabas, como que ¿será que sí estoy leyendo lo que es? ¿Será que esto es lógico? No, ¿Qué sí, pensabas? sí, yo lo sentía muy, muy enredado y trataba como que ir leyendo, pero ir pensando en el plano, en los verticales. Yo sí, así es una escalera, yo nunca lo había visto de esa manera. Era lo que yo estaba pensando Listo. en ese momento. ¿Te parece si volvemos a hacer lectura? Sí, claro. Esperen, la amplío un poquitico porque yo la veo como muy chiquita. Sí, yo en un momento aquí pude ampliarla más, pero al final, pero ya otra vez se vuelve, otra vez la veo pequeña también. ¿Ahí la ven grande? Ahí sí está grande. Listo. Entonces vamos a volver a leer. Listo. Instrucciones para subir una escalera. Mini cuento texto completo, Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral y en línea quebrada O hasta alturas suavemente variables. no, despacio. Dice, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o O en en línea línea quebrada, quebrada hasta alturas sumamente variables. sumamente Aga- variable. agachándose y poniendo la mano izquierda Paremos ahí un momentico, ajá, hasta ese primer punto. ¿De qué nos está hablando? de la forma de una escalera. De la forma de una escalera. Ujú, Si hablamos de ángulo recto, de sí, plano, de una línea paralela, de una espiral, de altura, sí. ¿de qué estamos hablando?
De la posición de la escalera, o algo así. Bueno, ¿y qué saber, por ejemplo, se pone en práctica cuando hablamos de ángulo, plano, espiral, O perpendicular? formas. Mm, ¿Y de qué saber? ¿De qué? ¿De qué saber? Geometría. De geometría. Entonces, la geometría no es abstracta, la geometría es concreta y se concreta en la construcción de un peldaño de una escalera. Entonces, eso que ya se volvió común para nosotros, que es una escalera, es toda una construcción desde lo abstracto hasta lo concreto. Listo. Entonces, esa primer parte hasta el punto nos están dando la forma de un peldaño de una escalera. Sigue, Liliana, por favor. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Bueno, hasta ahí cortemos. ¿Qué nos está diciendo literalmente o qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos dice con sus palabras? Pues que para formar la escalera tiene que estar un peldaño arriba y el otro Más abajo, arriba. pues. Uno O arriba, sí, o al contrario, ¿no? Uno más exactamente. arriba del otro. Y eso le da sentido a una escalera. ¿Cuál es el sentido de la escalera? Subir. Subir. El sentido de la escalera es subir. Si el peldaño estuviera en otra forma, ¿tendría sentido la escalera? No lo tendría, Dice según el texto. exacto, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un A primer un piso. primer piso. Un primer piso. Entonces yo puedo diseñar la escalera más rara del mundo, pero si no es funcional, pues no me sirve. Listo. Eso está hablando el texto de forma literal que uno dice, bueno, este señor Cortázar no tenía nada más que hacer que un instructivo de cómo subir una escalera. Ujú. De fondo, ¿qué nos estará diciendo? Como la importancia de la escalera en en la era moderna, por decirlo así. ¿Tú crees? O en una construcción. Bueno, sigamos. O una similitud a nuestra vida, Ah, ¿sí? bueno, por ahí Que va si la cosa. tenemos una meta, tenemos que subir peldaño a peldaño para llegar a conseguirlo. Listo. Tú puedes enseñarle a subir a alguien la escalera, ¿cierto? Sí, claro. Entonces nosotros le decimos, finalmente aquí este texto nos está diciendo cómo subimos una escalera. Sigamos con la lectura. Porfa, Liliana. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La aptitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para Paremos subir ahí. una... Ajá. Paremos ahí. ¿Qué nos está diciendo el texto? Ahí nos está dando la instrucción de cómo debemos subir, Dice cómo debemos subir. De de frente, frente, pues erguidos, hacia atrás o de costado atrás. resulta incómodo. Ujú. Listo, incómodo, incómodo. En la vida todo lo hacemos de frente con esta actitud
Uno va a subir una escalera y dice, tengo que subirla así, mi actitud natural debe mantenerme de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto para que los ojos puedan ver el peldaño siguiente, respirando lenta y regularmente. Somos conscientes de la De que la respiración. respiración, yo creo que no cuando subimos una escalera. En Pues los Som- cuando afanes llegamos del día, no. o cuando Ujú, llegamos a un quinto piso que llegamos con la lengua afuera y decimos, uy, ¿cómo está mi estado físico? Ahí seríamos conscientes. De ujú. resto, no. Listo, sigamos, por favor, Liliana. Para Para subir subir. en una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Los ¿De qué está Cuesta, zapatos, hablando? ¿De qué? los ¿De qué está hablando? zapatos, los zapatos. El los zapato zapatos. es una parte del cuerpo, el zapato. No, 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 pero No es dice lo que que lo tenemos que forra, levantar esa parte que está Está cubierta por cuero envuelta gamuza. en está una cuero envuelta. gamuza. Está Ujú. cubierta, Entonces es sí, el por cuero zapato que gamuza. está envuelto en cuero o gamuza y que generalmente cabe en un escalón. Sí, que A generalmente, menos- parece que calce 40 y algo, ¿no? o que el escalón sea muy pequeño. Bueno, también podría ser. Sigue, por favor. Puesta, puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándolo a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La conciencia de nombre entre el No, pie, no, 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 la no. coincidencia otra vez, la Ajá. coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie, porque si no se cae si levanta los dos al tiempo. Sí, es muy interesante esta parte. ¿Por qué creen? Ah, porque nos está diciendo cómo debemos dar esos primeros pasos cuando queremos conseguir tener un objetivo, ¿no? Ujú. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por ahí vas bien? Aquí que dice que los primeros pasos son los más, son como los más difíciles. Ujú. Entonces, ¿Cómo cuáles son esos primeros pasos? cuando empezamos, digamos, cuando da los primeros pasos un bebé o cuando empezamos a leer, ¿sí? Ujú. Son como Cuando los empezamos a más, conocer la ciudad, sí, cuando tengo que hacer tenemos conocer. amor, cuando conocemos el amor, cuando viajamos, o sea, esos primeros pasos son difíciles, ¿cierto? Y entonces dice, la coincidencia del hombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación, cuida especialmente no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Ujú. Bueno, ¿será que la vida es así de sencilla? Que me pueden dar un instructivo para subir la escalera sin tropezarme. Bueno, Para sigamos. nada. Pues no, porque la vida no solamente depende de nosotros, de una persona, tenemos factores externos Ok. que son Sigue los que Liliana con nos... el último párrafo. ¿Dónde va? De nuevo, ya. Llegado. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bueno, con una segunda lectura, ¿cómo nos fue con el texto?
Ya como que lo fuimos entendiendo y haciendo nuestras deducciones y aplicándolo de Listo. El pronto texto nos está, y aplicándolo de pronto a ah, sacar teorías. bueno. Henry, ¿estuviste todo el tiempo de la lectura? Ay, creo que Henry ya le iba a preguntar y no me contestó. Sí, creo que no. Tito, ¿estuviste todo el tiempo? Buenas noches. Hola, buenas noches. No alcancé a estar todo el tiempo. Bueno, de lo que escuchaste, ¿de qué crees que está hablando el texto? Ay, se fue. Asustamos un ratito. Se fue. Bueno, compañeras que estamos acá. Mm, el texto está hablando, o sea, ¿creen que un escritor como el Julio Cortázar va a ser un instructivo para subir una escalera de la manera tan obvia como puede verse en el texto? ¿O de qué realmente no viene el texto? ¿A qué se refiere el texto? Repito. ¿Crees que la A la vida es vida. así de, Giselle, desarrollar? Así es la vida en cada, digamos, en cada etapa de nuestra vida hay que empezar con los primeros peldaños, es cuando se hace más difícil empezar como cada etapa, pero luego ya vamos cogiendo como práctica de cómo subir un pie y el otro de manera figurada, o sea, de cómo ir haciendo, de cómo ir mm, logrando esos retos diarios que nos trae la vida. Bueno, ¿tú Y crees que la también vida... hay una parte donde dice, pero que como que si no, que hay que también escoger como esos retos, ¿no? O esos peldaños, porque si un peldaño no nos sirve para subir de la planta baja al primer piso, pues interpreto yo, ¿no? Ujú. Que no hay, que no hay que hay que escoger bien los peldaños que hay que subir, que de verdad nos sirvan para ir de un lugar al otro. Bueno, este texto, este texto entonces claramente nos está hablando no de cómo subir una escalera, usa la escalera como un objeto para hablar de cómo hacemos ese proceso de vivir, ascender. La vida es ascendente, lineal Es el ideal, ascendente. es el ideal, Ujú. es el ideal. La vida Pero que siempre sea tan va, así. Mm. es un ideal, Altas y es, bajas. Sí. es real, todo el tiempo estamos subiendo. No No, necesariamente. No, siempre, no. Siempre No, Además, tenemos altas y el bajas. picante de la vida está en tener montañitas y también bajaditas, porque eso hace que uno de esos momentos difíciles que uno tiene en la vida, aprenda, aprenda a sortear situaciones y a tener más entereza para, para mejorar muchas situaciones en nuestras vidas, en nuestra manera de inclusive de interactuar con los demás, de buscar nuestra superación. Entonces, la vida no es plana ni es inclinada todo el tiempo, pienso sí, yo, y no ¿no? es, y no es lineal. O sea, no Ujú, todo el tiempo es valle, no es ujú. lineal ascendente, siempre vamos para arriba, no necesariamente. Entonces, cuando Giselle dice, qué peldaños escogemos para subir, cuáles no, ¿sí? Habrá peldaños que nos hagan caer, ¿cierto? Habrán peldaños que nos distraigan del objetivo. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo de vivir cuál es? ¿Tener dinero? ¿Cuál es el objetivo de vivir? ¿Cuál es el objetivo de llegar a la cima de la escalera? pues ser exitoso, pero el éxito para cada persona es diferente.
Por ejemplo, ¿tú qué entiendes por el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito? Tranquilidad, paz. Bueno, y el éxito, por ejemplo, para un youtuber, un cantante es ser famoso, ¿cierto? Esa fama dará tranquilidad. Ujú. Yo no creo, pero por eso te digo, cada persona Ujú. eh, define qué es ser exitoso. Tú lo defines como tranquilidad. Sí. Jacqueline, ¿tú cómo que ves al final de la escalera? ¿Para qué subir la escalera? Y ahí nos ponemos un poco filosóficos. ¿Para qué subir la escalera? ¿Para qué estoy haciendo este curso? ¿Para qué trabajo? ¿Por qué me levanto todos los días? Y empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué hago sacrificios? Y empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Por qué la vida no es tan plana o no es tan sencilla o no es tan clara como este instructivo para subir escaleras? Por esto este instructivo para subir escaleras es maravilloso. Es una ironía, ¿cierto? Es un texto que se burla de quienes creen o de todos que en algún momento pensamos que la vida es así, de mecánica, ¿no? Que tengo esto y luego voy a conseguir esto y luego voy a tener esto más y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer familia. Entonces hay gente que desde niños, a gente que desde que son niños les planean la vida y resulta que no funciona. ¿Qué más quisiera uno que poder darle un instructivo uno a otra persona, ¿no? Enseñándole a vivir? Tienes que hacer esto primero, luego después haces esto, luego, pero pilas, no te distraigas, sube de frente, ten en cuenta siempre el peldaño de adelante, como si fuera posible enseñarle a alguien cómo vivir, ¿no? Entonces el instructivo tiene esa lógica. El video que vimos hablaba, era exactamente el mismo, Liliana, del que leíste, Es Liliana. exactamente el mismo. ¿Era Sí, el pero mismo? tenía otras, o sea, llevaba lo mismo de pronto, pero tenía otro texto, el mismo igual no era, No, no era el mismo. no era el mismo. Erika, ¿de qué hablaba el video? El texto en video. Hablaba de que si subía la escalera a sus espaldas, Ujú. era bastante incómodo y podía encontrarse con situaciones difíciles, algo así, no sé. Bueno, ese se llama instructivo eh, para subir una escalera al revés. Voy a buscarlo en un texto para que lo podamos leer. Instrucciones para subir una escalera al revés. A ver si lo encuentro acá. En español, porque en Colombia hablamos español. Todos hablamos español. Y entonces vamos a hacer la lectura. Se los voy a compartir, ¿está bien? Porque en el video no nos quedó muy claro.
Hagámoslo en el texto. Creo que no se necesita audio. Ahí está. Y a ver si logramos identificar si es lo mismo. Alcanzo otro zoom, sí. Listo. Instrucciones para subir una escalera al revés, de Julio Cortázar. ¿El otro cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Instrucciones otro? para Para subir subir una una escalera. escalera. Una escalera. Este es Instrucciones para subir una escalera al revés, de Julio Cortázar. ¿Quién me ayuda con la lectura? En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos artefactos útiles comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espalda, pero lo que en esos casos está por verso es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco... Perdón, subo un poquito más para que eso, ya. Me perdí. Ay, espérate, ¿dónde Piénsese voy? Me perdí. Espérate que acá, yo me voy acá acá, para agradecer. Ah, ahí, piénsese que muy piénsese. poco piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma habitual por esa escalera, el mundo de atrás quedó abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el cámpito de los El Peñalosa, de los campito de Peñalosa. los Peñalosa. Campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, ay, y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto. Bébase el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre el piso alto de su casa, en Y su vida entre, doméstica, y espérate, en entre en redondo el y entre piso. el piso alto de su casa, No, entre en, no. Y entre, y entre, espérate que acá corro para que me puedan ver, y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caer. perdón, lo subo Ay, que me perdió. acá. Ahí, listo. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el cámpito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer. Julio Cortázar narra su cuento. Bueno, ¿es el mismo texto? No, No. ¿De qué nos está hablando este? como la manera de subir la escalera, como de otra forma, entiendo yo como si nosotros viéramos
de otra manera todas las cosas si lo hacemos así? Desarrollalo, está bien, pero desarrolla la idea. Por ejemplo, Erika, ¿qué pasa si nos enfermamos o si alguien que queremos mucho está enfermo? La vida sigue común y corriente, la vida sigue en ese ascender la escalera. No, No, uno cuando alguien siempre. está enfermo, de cambio no todo. Ujú. Cambia todo, ¿cierto? Uno hace Sí, hasta cuando lo imposible porque el niño se mejore o se arreglen las cosas mm, bueno, no sé. cuando tenemos dificultades con la pareja, cuando estamos agotados, cuando hacemos un pare, por ejemplo, en nuestra vida y miramos hacia otros lados, cuando quitamos el enfoque, por ejemplo, en esa idea de éxito que además es una idea de éxito que también nos la han enseñado. Erika, Señora, Erika Beasus, tienes el micrófono abierto. Ay, perdón, No, pensé que ibas a participar. es que se me olvidó apagarlo. Ah, pero vas a participar, sí. Bueno, sí, Dale. siempre uno tiene esas bajas en la vida y uno siempre trata de solucionarlo, ¿no? Y pues si uno cometió errores o algo por el estilo, pues uno los afronta y saca adelante las situaciones y siempre trata de salir como de ese hueco, de esa situación, ¿no? Sí, Y, Erika. y pues uno tiene que sacar como esa fuerza también interior que uno tiene para poder sacar las cosas adelante. Bueno, de los que están acá hablando de cosas personales y de propósitos y de éxito, del éxito, ¿qué pasa, por ejemplo, si en este concurso no logran el ingreso o no logran el ascenso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como lo dicen ahora, el trabajo que nosotros hacemos lo reemplaza una inteligencia artificial? toca reinventarnos la vida, un plan B. Un plan B. Ujú. ¿Y cómo hacemos un plan B? Entonces, en el texto de La escalera al revés, nos dice, miremos desde otras ópticas, miremos desde otros ángulos. Siempre hemos sabido que subimos con la frente, con la mirada hacia el frente, los brazos descolgados, todo lo que nos decía el texto anterior. Este texto nos invita a ver las cosas desde otro ángulo, ¿cierto? Que subamos al revés y que desde el revés alcanzamos a ver los álamos, alcanzamos a ver el campito de los Peñalosa, está viendo otra parte del horizonte. ¿M? Cuando, ojalá podamos, nunca se nos olvide cuando fuimos niños, cuando éramos niños, esa curiosidad y esas ganas de comernos el mundo, de saber por qué funcionaba un aparato así, por qué sonaba la radio, qué había, será que habían personas dentro, o la curiosidad que podría provocarnos un aparato como el televisor. Y por ejemplo, nuestros niños de ahora no se imaginan que un cassette podía reproducir música, ¿sí? O que nosotros no veíamos películas en online, sino que teníamos unos CDs, o bueno, yo qué sé, hay tantas cosas. Y los más abuelitos que usaban otros artefactos y otros aparatos para reproducir música. Entonces, ¿cómo no perder esa curiosidad, esa capacidad de asombro del niño, de ese niño que está explorando el mundo, que está queriendo comerse vivo el mundo, que quiere correr por esa escalera, así se raspe, se caiga, y el adulto está tajando,
¿sí? Pero como el niño también le enseña a uno a ver desde otro lugar algo que no vemos, algo que se nos ha ido olvidando porque nos vamos volviendo viejos, porque vamos perdiendo la fuerza, porque vamos perdiendo la esperanza, porque nos vamos acostumbrando, ¿sí? Entramos en muchas veces en desesperanza por que muchas cosas, aunque no quisiéramos, se repiten. ¿Cómo hacemos para no perder el horizonte? No necesariamente para seguir subiendo la escalera, sino para ver las cosas desde otro ángulo. ¿Qué les provoca el texto? Tito, ¿qué te provoca el texto? ¿Este lo escuchaste? Sí, señora. ¿Qué te provoca el texto? Pues este texto pues es más como mm, eh, hablábamos que la vida no siempre iba hacia arriba, ¿sí? También se puede ir hacia atrás. Ujú. Entonces, digamos que se requiere pues como un mayor nivel de dificultad eh, y pues hay mucha incomodidad en el sentido de que pues uno a veces no se espera que va hacia atrás, eh, pero pues al final esa situación le permite a uno pues aprender y sacar una mejor versión y, y pues al final pues continúa, ¿no? Pues siempre uno va digamos que ir hacia atrás no implica que pues como que haya terminado la vida, sino que es parte, como decía la compañera ahorita, pues a veces uno sube, otras veces baja, pero pues digamos que cuando baja pues también se aprende y se pueden sacar cosas buenas. Perfecto. Liliana, ¿tú crees que la humanidad va hacia arriba? ¿O a dónde va, hacia dónde va la humanidad? La humanidad va como buscando descubrir lo desconocido, Ujú. como no tanto eso. Yo creo que la tendencia hoy en día de la humanidad es a que las máquinas trabajen por ella y, y como a tratar de descubrir y vivir los placeres de la vida, el arte, la familia. Eso es, creo que a eso, hacia eso es lo que va la humanidad. Bueno, ¿y qué implica que las máquinas hagan el trabajo por nosotros? ¿O qué implica esa construcción de esas máquinas? Que Porque, por si las, ejemplo, dale, dale, dale. vale, si las máquinas van a hacer, digamos, trabajos pesados, el hombre tiene que dedicarse a, no solamente, digamos, como al arte, sino aprovechar esa oportunidad para crear nuevas cosas. Sí, esa visión tuya es de mucha esperanza, ¿sí? Que sea el objetivo de la humanidad, o sea, no que reemplace a la humanidad, sino que haga el trabajo para que la humanidad siga desarrollando su humanidad, siga pensando, siga viendo otras cosas, siga creando, pensando nuevos mundos. Esa visión tuya es muy positiva, pero digamos que será que lo, todos están pensando en ese entorno de que todos seamos libres, podamos adquirir otras habilidades, podamos dedicarnos al arte, a la música, al desarrollo de nuestro pensamiento. Pues no, eso no va a ser pues, el mismo pensamiento para todos. Ujú. Entonces, fíjense que como para ir, digamos que cerrando este ejercicio de lectura, miren todo lo que nos pueden decir las palabras, todo lo que nos dice el lenguaje. El lenguaje nos está hablando aquí
de las formas como podemos ver el mundo, entender la vida, cómo asumimos la vida, cómo la vida no es lineal, ascendente, sino que puede ser circular, puede subir, bajar, puede estar en espiral, de muchas maneras, ¿sí? Como la idea de progreso para algunos puede ser retroceso para otros, ¿cierto? Como esas bajadas puede que nos hagan volver a pensar en cosas más sencillas y menos dañinas, ¿cierto? Em, Cómo podemos tal vez regresar a hallarle sentido a sembrar la tierra, a cuidar los animales, ¿sí? Y no a la exploración y explotación de minerales raros para tener más celulares o para hacer tecnología para la guerra, ¿no? Entonces, eso que para algunos puede llegar al progreso, para otros ese progreso implica el retroceso de la humanidad. ¿M? Estamos en un punto de la humanidad que está eh, a puertas de una tercera guerra, sí, una tercera guerra a nivel mundial. Y entonces podemos seguir pensando que el progreso depende de nosotros, de subir esa escalera. Pues esa misma escalera que podemos estar subiendo puede estar siendo detonada por las mismas situaciones del mundo. Entonces, el texto de Cortázar es maravilloso porque pone en cuestión esa idea de progreso, pone en cuestión esa idea de que la vida es tan sencilla o tan básica o tan mecánica como ir subiendo peldaños. ¿Para dónde va ese peldaño? ¿A dónde me lleva ese último peldaño? Subiendo esos peldaños me he perdido de otras cosas, me he perdido de ver el techo, me he perdido de ver el cielo, me he perdido de ver el mar, me he perdido de ver la belleza de los animales, me he perdido de muchas cosas. Me he perdido de la sonrisa de los niños, de la inocencia de los niños, por el hecho de subir peldaño y peldaño. Entonces, cada peldaño, claro, que nos permita gozar y disfrutar. Y si tenemos que parar, paramos. Y si nos equivocamos y nos tropezamos y levantamos los dos pies al mismo tiempo y nos caemos, pues podernos levantar. El texto es muy bello. No sé qué piensan ustedes. Uganda, ¿qué piensas? Uganda, bueno, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, señora. Sí, claro. No se me depriman, no se me depriman. Por el contrario, el texto nos invita a ver las cosas de formas distintas. Y es maravilloso. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico para poner en elasticidad el cerebro. Bueno, aquí nos lo pusimos en elasticidad, pero en otros términos. Ahora vamos a hacer el ejercicio práctico y vamos a volver a... ¿dónde está? Perdón, un segundito, lo busco. A los ejercicios de razonamiento que nos faltaban. ¿Se acuerdan? ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? ¿Me avisan? La pantalla no. Todavía no se ve. No se ve. A ver. Ah, no, es que hay que decirle compartir o si no, no compartir. Estos. ¿Se ve? No, está cargando. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Listo. ¿Se acuerdan que habíamos llegado hasta el 5? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer estos de representación de idea efectiva. Del 6 al 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí los pueden leer bien. Doy otro poquito. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo individual.
y tratar de resolver esos problemas de lógica, esos ejercicios de razonamiento lógico. Son las 8:31. Yo creo que podemos pensar que hasta las 8:31, 40, hasta las 45, ¿les parece? 15 minutos. Ok. Listo, 45. No voy a silenciar, pero estoy acá.
Si compramos 3 manzanas por Bueno, ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿Me escuchan? Y profe, aquí pensando todavía. ¿En cuál van? Yo me acabé de conectar nuevamente. Ajá. 5 minuticos, 8:50.
8:50, 8:50, ¿cómo vamos? Vamos con algunas respuestas. Elizabeth, Jacqueline, Erika, Sí, me falta la última. la última. Empezamos. Yo creo, ¿cierto? ¿Empezamos? Pues sí, pues igual se trata de aprender. Ok, si nos Pues equivocamos yo me no pasa arriesgo nada. con la primera, no sé. Dale, dale, dale. Dice, Sí. una editorial desea poner a la venta una colección de diccionarios para efectuar traducciones directamente entre 5 idiomas. ¿Cuántos diccionarios tendrá la colección? Pues yo digo que es un diccionario con los 5 idiomas para poder hacer las traducciones. No sé si sea una locura. Entonces, ¿tú dirías que cuántos son? Uno, yo digo que es uno con los 5 idiomas. ¿Uno con los 5 idiomas? Uno con los 5 idiomas para poder hacer las traducciones. Bueno, bueno, ¿quién más tiene otra respuesta? Yo tengo 9. 9, ¿por Es, qué? español ruso, español inglés, español francés, español alemán. Ahí van cuántos. Ruso inglés, ruso francés, ruso alemán, inglés francés, inglés alemán y francés alemán. 9 en total. Sí. Bueno, ¿quién más? Yo Sí, digo bien. ¿Quién que, más? Yo que encontré 10. 10. 10 porque multipliqué 5 por 2 y hice las combinaciones así. 5 por 2, 10, ¿sí? Sí. ¿Listo? Pero Entonces, 1, es que, 9, 10. pero es que 2 personas con tampoco, 10, ¿cierto? tampoco dice cuántos, si son solo 2 idiomas. Bueno, mentira, sí son los. En ese orden serían 5 por 5, 25, porque las combinaciones. Pero es que inglés-español es lo mismo que español-inglés. Sí, 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 es cierto. ¿Cuántos idiomas hay? 5. 5. Y entonces, en esa lógica, ¿cuántos diccionarios serían? Ahí les estoy proyectando. Ok. 20. Dice, los diccionarios pueden ser de español al ruso o del ruso al español. Por lo tanto, serían 20, pues 5 por 4 sería 20. ¿Cómo ven esa explicación? Quiero disminuir esto. No quiero agrandar esto para que se vea solamente esta. ¿Cómo dice la Estamos- pregunta? Miremos otra vez el Miremos enunciado. la pregunta. Listo, no pasa nada. Dice, una editorial desea poner a la venta una colección de diccionarios para efectuar traducciones directamente entre 5 idiomas: español, ruso, inglés, francés y alemán. ¿Cuántos diccionarios tendrá la colección? O sea, los 5 5. idiomas por 4 que son el complemento para poder hacer la Ajá. traducción, entonces me darían los 20. Claro, porque uno sería una traducción, por ejemplo, de español por ruso, inglés, francés y alemán. Lo que decía, creo que era Tito, qué necesidad de, si es español ruso, pues ruso español, es lo mismo, ¿cierto? Pero ahí no lo está Pero considerando, digamos, ahí lo está señor, teniendo en cuenta. Así lo estoy considerando. Una cosa es traducir del español al ruso y después del ruso al español, Sí, para que nos ¿es den los diferente? 20. sí, es diferente. No, pues es lo mismo. Lo que pasa es que en el ejemplo de los Es lo 20 mismo. ahí sí está teniendo en cuenta los dos. Sí, O sea, uno es español ruso y otro es ruso español.
Sí, claro que sí. Y así Entonces sí está nos da haciendo, los 20. ahí nos dan Ajá, los 20. ahí da Listo, los 20. perfecto. Vamos con la siguiente. Ay, otra vez. La siguiente, la siguiente. Ahí estoy compartiendo, no. No, No. Ahí, ya. No quieres que comparta las respuestas. La siguiente. Un coleccionista de arte visita una galería y compra 3 pinturas distintas de 5 que estaban a la venta. ¿De cuántas formas distintas puede haber elegido esas 3 pinturas? A mí ¿Podrían me ser dio, 15? a mí me dio 10. 10. A ver, ¿quién explica primero? Pues yo, Bueno, yo yo lo digo que hice. 15 porque dice, Ok. escogió 3 de 5 pinturas distintas de 5. O sea, yo entiendo que las 5 son distintas y de esas 5 escogió 3. Entonces, si eran 5, o sea, pude haber hecho una diferente combinación, entonces yo multiplico el 3 por el 5 y diría que hubo una posibilidad de 15 combinaciones para escoger 3 pinturas distintas de esas 5 que habían. Bueno, ¿quién más tiene otra explicación? Tú dices Bueno, 15. yo digo 10, pero yo lo hice fue haciendo las posibles combinaciones entre los 5 números, entre las 5 pinturas. ¿Cómo lo hiciste? La pintura 1, 2 y 3, después la pintura 2, 3 y 4, la pintura Ujú. 4, 3, 4 y 5, la pintura 1, 2 y la 4, la 1, 2 y la 5, la 1, la 3 y la 4, la 1, la 3 y la 5, la 2, la 4 y la Ujú. 5, la 3, la 5 y la 1, la 3, la 5 y la 2. Me ¿Y dieron eso te 10. dio? 10. 10 formas. Listo. ¿Quién más? Otros no. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esta y vamos a mirar la respuesta. Yes. Bueno, miren ahí la 7. Ya se está proyectando. 7. ¿Quién había dicho 10? Yo. Bien. ¿Cuántas son? ¿7? A ver, mira el número 7. La respuesta 7. A, B, C, sí. 10 formas. Ah, pero ya estás Ujú. con letras. Yo lo hice con números. Pero No, que sí con letras. lo hiciste perfecto. A, B, C, A, B, A, B, sí. A, Usaste la misma lógica. A, C, D. Sí, yo también le hice, pero a mí me dieron 9. A, C, pero no sé, pero me equivoqué. ¿Cómo la hiciste? No, igual, pero no me dio el número. Seguro, fue cuestión de orden. De pronto el Ah, trabajo. hiciste el orden, pero no contaste las formas. No, sí, sí lo hice, pero no me dio no me dieron 10. Estoy mirando que me faltó. Mm. Bueno, pensamiento lógico, ¿cierto? Quien dio la respuesta fue porque hizo un esquema. Hizo un esquema. Listo. Vámonos con la pregunta número 8. 8. Ya le sale en pantalla. 8. Javier le pregunta la hora a Omar. Este le responde, dentro de 30 minutos el reloj marcará las 10:42. Si el reloj está adelantado 5 minutos de la hora real, ¿qué hora fue hace 10 minutos? Yo di Las 10:02. A mí me dio 9:57. 9:57 también. Sí, A nueve mí cincuenta también y me dio siete 9:57. ¿Cómo lo hicieron? Pues dijo que
Se restan los 30 minutos. Los O sea, 30 minutos primero, entonces son las 10 y 12. 12. 12. Ujú. 10 10 y 12, exacto. Y Y luego Y se está estaba resta adelantado, adelantado a las 5 10 y 12 minutos. estaba adelantado 5 está minutos, o sea que eran adelantado. las 10:07. Ujú. Y Pero como está después dice, preguntando, ¿Qué hora fue hace 10 minutos? pero bueno, hace pues 10 restándole minutos. 10. Listo. ¿Cómo sabemos las operaciones? Con las palabras Pero sí, con claves, las palabras. ¿cierto? Adelantando, ¿qué es? Adelantado, toca restar. Toca restar. Claro, toca restar, ¿cierto? sí. Y hace 10, hace 10 10, ¿qué tiempo era? Si estaba adelantado 10 minutos, para mí son las 10:02, por porque miren, él dice, dentro de 30 minutos serán las 10 y ¿qué? Y 42. 42, Y 42. Pero está adelantado ¿cuántos minutos? Me perdí. 30. 30 minutos, Bien. No, ¿cierto? mentiras, 5 mentiras. minutos. Está adelantado 5. 5. 5 En minutos, o 5 sea, minutos. si está adelantado 5 minutos, pero me voy a la inicial, es decir, está adelantado, dice, si dentro de 30 minutos serán las 10:42, pero yo me voy a la inicial, es decir, y si estaba adelantado 10 minutos, perdón, estaba adelantado 5 minutos, ¿sí? ¿Qué hora era? ¿Sí? ¿Qué hora era? Le quito 10 y me da 10:02 porque la inicial serían las 10:12 porque le sumo Pero no le has 30. restado, no le has Sí, restado los 5 inicialmente. minutos. Primero, a ver, yo me voy a la inicial. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la hora de Omar? Las 10 y Más 30 42. minutos suman las 10:42 en ese momento, ¿cierto? Si le Ujú. resto los 30, me da las 10:12 el punto inicial. Sí, antes de los 30 minutos, porque dice dentro de 30 minutos serán las 10:42, pero después me dice está adelantado 5 minutos, ¿cierto? Ujú. Sí, entonces si está adelantado 5 minutos, no serían las 10:42, sino las 10:37 dentro de los 30 minutos, No, señora. ¿no? No, Yo me porque dice dentro de 30 minutos el reloj marcará las 10:42. 10:42, O exacto, sea, la pero hora está inicial es adelantado 10, 5, pero 10 y está 12. adelantado Espérate. 5. 10 y 12. Si el reloj está adelantado 5 minutos, 10 y 12 menos 5 son Menos las 5, 17. 10:07, 10:07. ¿Qué hora fue hace 10 Fue que yo, minutos? sí, fue que yo la devolví desde el final y por eso me dio una cuestión ahí loca. Pero sí son las 10:07, Entonces dice, serían las 10:07. la hora del reloj de Omar 30 minutos de 10:42, pero que son las 10 y 12. Al estar adelantado 5 minutos son en realidad las 17, por lo que hace 10 Sí. minutos eran las 9:57. Ujú. Bueno, queridos compañeros, vamos a parar aquí. Nos quedan pendientes unas respuestas que las vamos a tomar en el inicio de la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, Bueno, voy a detener la grabación. muchas Espero que gracias. haya sido una buena clase, que se vayan pensando en cómo subir y bajar una escalera al revés y todo este ejercicio. Bueno, un abrazo.